casi al cierre del año. Me imagino que hay aspectos relevantes que destacar, entre ellos es el respaldo que sin duda alguna le ha dado la Asamblea Legislativa a uno de los más grandes apuestas que ha tenido el gobierno, que es en materia de seguridad pública. Así es. Llevamos 140 días solamente de 2022 sin homicidios y obviamente esto es algo que a mí me alegra muchísimo porque éramos el país con tasas de homicidio de 20 salvadoreños por día y entre 14 y 20 por día. Entonces, la verdad, el hecho de celebrar en un año de 365 días, 140 de los cuales no has tenido ninguna muerte violenta, es obviamente algo para saltar de alegría, regresarle esa tranquilidad al pueblo salvadoreño, a los empresarios, por ejemplo, a los empresarios de todos los niveles. El hecho de que no estén pagando extorsión, por ejemplo, es claramente una muestra de bienestar. Esta cultura del miedo es lo que nos tenía viviendo de una manera intranquila, por supuesto, insegura, y es que era cierta, o sea, el peligro estaba ahí, el peligro era real. Entonces, ahora se da este respiro para la población y por supuesto que todos tienen un poco más de esperanza. Bueno, el solo hecho de ver cuántos extranjeros están viniendo para conocer El Salvador, las alarmas a nivel migratorio que han bajado, ya no somos este país de cuidado, no vaya a El Salvador, porque en El Salvador matan. Entonces, y las embajadas lo advertían así, tal cual. Entonces, el hecho de, incluso los salvadoreños en el exterior, que tengan la capacidad de venir, de gozar de las fiestas navideñas, de estar con su familia, eso es lo que a nosotros nos da verdaderamente la tranquilidad y el hecho de la confirmación de que este es el camino correcto. Por un tiempo más, creo que vamos a continuar en el régimen. Obviamente, ahora ya podemos confirmar, o sea, la realidad nos demuestra que el régimen de excepción solamente ha afectado a aquellas personas que están ligadas a una estructura delincuencial, a una estructura terrorista. Si usted no está ligado a una estructura terrorista, su vida continúa tal cual. Hay creíble. quienes se preguntan, y qué bueno tenerla acá, Sueci, es precisamente por entender y comprender bien las reacciones alrededor de todo este golpe fuerte que se está generando alrededor del tema de la inseguridad que en el pasado venía viviendo el país. Y tiene que ver precisamente con aquellas voces que hablan sobre el tema de derechos y violaciones de derechos humanos. ¿Qué piensa usted al respecto? En El Salvador la pena de muerte no existe y están a espera de proceso. Lo que el régimen de excepción nos da es la posibilidad de tener más tiempo para que el sistema público, o sea, tanto la Fiscalía como el sistema judicial, puedan hacer sus investigaciones con un poco más de tiempo. No son 3 días, son 15 días los de la detención y también te da la posibilidad de presentar los cargos en esos 15 días. Pero todos van a tener el proceso y con sus garantías judiciales, etcétera, etcétera. Este cerco en Soyapango, por ejemplo, que todavía sigue dando algunas capturas como resultado de todos los dispositivos que se arman. Sí. A mí me llamó la atención, por ejemplo, escuchar algunos analistas o incluso funcionarios que decían que estábamos estigmatizando Soyapango debido al cerco. No, al contrario. O sea, ¿quién que no viviera en Soyapango, en su sano juicio, iba a ir a Soyapango si no tenía nada que hacer ahí? Porque teníamos todos miedo. Entonces la gente en Soyapango ha estado condenada a vivir con miedo, a vivir en zozobra y cercada por estructuras terroristas. Yo creo de que está teniendo obviamente el resultado esperado y sobre todo se han sacado cabecillas también de ahí, entonces que son los que dan órdenes a toda la estructura. Entonces vale la pena entender que esto es necesario. Básicamente es una limpieza lo que se está haciendo en Soyapango. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como fracción? ¿Van verdaderamente a darle respuesta, una verdadera respuesta a esa preguntas que los salvadoreños se hacen de lograr tener una pensión digna en el país? Creo yo que el objetivo básico es que todos los salvadoreños que se han pensionado, que han sido cotizantes y que han trabajado durante 30 años, puedan tener un retiro digno y puedan seguir gozando de una vida tranquila en El Salvador.
hoy por hoy lo que nosotros vamos a hacer es regular mejor dentro siempre de un mercado, de libre mercado, respetando la propiedad privada, respetando la empresa privada, pero teniendo claro que es necesario una regulación estatal, porque las pensiones son algo que le pertenece a cada una de las personas que están ahí cotizando. Entonces, son derechos. Entonces, son derechos humanos que nosotros tenemos que proteger como Estado, pero si el Estado solamente socializa la pérdida y privatiza la ganancia, pues en ningún punto vamos a poder seguir al paso que vamos. De hecho, estamos completamente desfinanciados en el sistema de pensiones. La propuesta de ley lo que hace es justamente eso, o sea, el que se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Esta es la propuesta para que sea el ente rector y también que actúe como defensor, como una defensoría de las pensiones, en coordinación obviamente de la Superintendencia del Sistema Financiero, que es el ente supervisor a través de la Junta de Pensiones, y del Banco Central de Reserva, que es el ente que emite la norma técnica en cuanto a cada una de las disposiciones legales. Es decir, tenés al ente regulador, tenés al ente supervisor y tenés al ente rector. Entonces, para que las AFPs no sigan trabajando realmente solas. ¿Es esto una papa caliente? Por supuesto, en el sentido de... o sea, digo por el hecho de que saber que es para tomar decisiones sobre un tema que va a tener... Claro que sí. Lo primero es el manejo de la expectativa versus la realidad. Eso creo yo que es la papa caliente más difícil de gestionar. Nosotros lo hablábamos con el presidente Bukele, el presidente Castro y yo, y era como cuando nos comentaba sobre esta ley, porque él nos tuvo a bien explicarnos la ley, y entonces decía cuáles serían como los puntos difíciles, los más críticos, difíciles. ¿sí? Uno, no estamos nacionalizando y había una expectativa de que nacionalizáramos. No es posible, porque no es posible. Es como que yo venga a decirte... Porque los sindicatos creen que sí se puede nacionalizar. Sí, pero dentro de unos años, es muy probable. O sea, ahorita nosotros podemos empezar a hacer una transición. Nosotros no vamos a nacionalizar un sistema que está quebrado, porque entonces se termina de quebrar. El tema del 25%, del retiro del 25% que se autorizó en 2017 con una reforma que fue el golpe final al tema de las pensiones, en donde la cotización bajó, creo que estaba en un 40%, bajó a un 29% de las pensiones, pero le dieron un dulce, y yo sigo insistiendo, fue un dulce envenenado a la población, porque... Es una frase que le escuché a Patricio Pineda, el famoso dulce envenenado. Sí, bueno, pero es cierto, lo fue, en el sentido de... Bueno, está vigente, es parte de la ley ahorita, ¿no? Sí, y miren, o sea, las personas que pueden retirarlo en este momento y lo quieren retirar, pueden hacerlo, o sea, la ley sigue vigente. Claro. Está este otro tema que tiene que ver precisamente con las pensiones VIP. Hay cierta duda, porque al principio se dijo que las que existían, que andaban arriba de los $3,000, o sea, hablamos de 4, 5, 6, 7, dicen que hasta de 9,000, ¿verdad? Ya quisiéramos tener una pensión de esa naturaleza. Se dejó el sabor de que bajarían a $3,000. ¿Esto es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. ¿Van a bajar a $3,000 y va a ser el techo máximo que se va a tener? Sí, la propuesta de ley está poniendo por primera vez un piso y un techo de pensiones. Entonces, el piso es: ninguna pensión, ni por vejez, ni por invalidez, ni por sobrevivencia, va a ser menor de $304.17. Y esto, desde la entrada en vigencia del decreto que hizo el presidente Bukele en 2021, va a representar básicamente el 100% de incremento a la pensión mínima. Las personas que gozan de pensiones VIP no tienen ese dinero en su cuenta individual de pensiones, sino que lo estamos pagando todos los salvadoreños de la cuenta de garantía solidaria, porque ellos fueron unos beneficiados del decreto 100, pueden buscarlo, es el decreto 100, esta ley de pensiones de 1996 tiene 16 reformas, los famosos llamados optados. Exacto. Entonces ellos se jubilaron, eran personas que tenían sueldos altos, y además ellos se jubilaron, y al ser optados
pasaron a ganar de su pensión entre un 80% y muchos de ellos un 100% de lo que ganaban. Sin embargo, todos los salvadoreños cotizamos sobre el 100% de nuestro salario. O sea, quien gane $365 cotiza sobre $365. Pero si hay alguien que gana $20,000 al mes, cotiza sobre la base de $7,500, no sobre $20,000. Entonces, esa persona claramente está siendo beneficiada por el Estado porque la construcción del sistema fue desigual desde el principio, manera, sí. Pero así lo diseñaron. ¿Hay una complejidad en todo esto? Hay una gran complejidad. ¿No va a ser de la noche a la mañana que se va a aprobar esto? No, estamos estudiándolo, o sea, estamos estudiándolo. Será un periodo, me refiero, será un periodo de bastante tiempo de estudio meticuloso, muy cuidadoso. Es que la creación de la propuesta ha sido una creación que ha llevado 3 años y que se han hecho más de 176 estudios actuariales para hacer la prueba de si es posible que el sistema, incluso porque, mire, cualquiera puede venir y decir aquí, vamos a aumentar la pensión mínima de $1,000. ¿Es posible? ¿Sí? A ver, que corra el sistema. No, no es posible. Porque no hay dinero para hacerlo en este momento. O sea, el dinero está en bonos, el dinero está, pero no está en efectivo. Hay quienes piensan de que podría pasar la misma historia de haber presentado esto, llamar a estar escuchando, y al final van a crear una ley que al final no va a ser lo que la población que han consultado, es lo que se apruebe, tal y como sucedió con el tema del agua. Esto lo recojo yo un poco de la oposición, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, cuando uno hace una consulta, uno tiene la claridad de que yo te voy a consultar y voy a tomar en cuenta lo que tú me dijiste, pero eso no quiere decir que estoy obligada a hacer lo que tú dijiste, porque también tenemos que basar otra vez la expectativa. Por supuesto que el sector laboral, bueno, por ejemplo, pensiones es un tema bien interesante porque quienes habían tomado decisiones nunca habían llamado a los trabajadores. A los trabajadores. Siempre se tomaba la decisión a puerta cerrada entre diputados, AFPs y la NEP, o FUSADES, o todo este sector. Entonces, al final, ellos tomaban las decisiones por todo un país. Y no es, ¿cuándo vieron este tipo de discusiones? Por todos nosotros, los trabajadores. Exacto. ¿Cuándo vieron ustedes este tipo de discusiones? Entonces, es importante que entiendan que estamos abriendo el espacio, pero ya no estamos escuchando a los mismos de siempre, porque sus consejos no fueron los mejores para la población salvadoreña. Hace unos minutos hablaba sobre el tema de las pensiones, que es un tema sensible para los salvadoreños, ¿no? Correcto. El tema del agua también es un tema sensible. Bueno, el agua es vida. Y el agua es un hilo conductor muy frágil que por décadas se tuvo en el abandono, no se tuvo esa visión técnica, lo cual falta mucho por hacer, pero paso a paso vamos saldando esas deudas históricas en materia. Si nos vamos al tema de abastecimiento, bueno, este año pudimos llevar agua a una isla a 100 kilómetros de San Salvador. Estamos hablando de una desalinizadora de agua, con un tratamiento físico-químico, ósmosis inversa, remoción de hierro y manganeso, donde el impacto social es tan grande que todas esas personas dejaron de beber agua que por años habían bebido de pozos artesanales con animales, lodo, con cualquier cantidad de sustancias tóxicas. Gracias al pueblo y gobierno español, estamos hablando de $800,000, 150 familias, y hace pocas semanas estuvimos ahí y pudimos llevarle también alegría a los niños. Es una isla que anda apadrinado y de verdad que este es un ejemplo replicable para otros lugares en El Salvador, que creo que es un eje transversal a todo lo que hacemos en ANDA, y estamos hablando de blindar climáticamente la infraestructura. Tuvimos un invierno copioso, fenómeno La Niña, mucha humedad, y creo que cada día más los salvadoreños aprendemos a ser más resilientes, y ANDA no es la excepción. Estuvimos y vamos a estar preparados para absorber, responder y adaptarnos ante los efectos climáticos que hoy por hoy son una realidad, no solo en El Salvador, sino que en todo el planeta. Hemos incorporado nuevas fuentes de producción a todo el sistema. Solo en lo que va del año, hemos inaugurado 7 pozos. De hecho, esta semana vamos a inaugurar un nuevo pozo
en Antiguo Cuscatlán, y son sistemas tradicionales que aún hace un par de semanas inauguramos un pozo, el cual lleva un tratamiento especial para remover hierro, manganeso, entonces en el área también de Antiguo Cuscatlán. Entonces yo creo que eso es súper importante, continuar esa robustez. ¿Cómo hemos robustecido el tema de calidad del agua? Bueno, tenemos un laboratorio de alerta temprana en materia de algas. Nuestros microbiólogos por segundo año consecutivo se han ganado a mucha honra una mención honorífica por todos los estudios que están haciendo. Tenemos una línea base, protocolos. Es más, ahora la matriz, en estos momentos ya la matriz del río Lempa ya cambió. ¿Te acuerdas la última vez que hablábamos de ese color achocolatado por la turbidez y por todas las lluvias? Bueno, ahora tú ves un color ya verde, no intenso, ligero, pero ya nuestros protocolos ya empezaron a marchar, ya estamos utilizando carbón activado, químicos para eliminar ese olor característico de las algas. Y eso, Ernesto, las algas no es que se van a dar un año y otro año no se van a dar. Eso es característico de la estación. ¿Por qué? Porque tú tienes los ingredientes para hacer esa receta perfecta que no necesariamente es buena. Estamos renovando la imagen de nuestras agencias comerciales. Esta semana vamos a inaugurar nuestra nueva agencia comercial, sucursal Centro. Desde ya están invitados. Y la otra tiene que ver con la micromedición, lo que tú hablabas ahorita, que es tener la certeza de lo que consumes. Hemos establecido canales básicos de comunicación, nuestro 915, opción 3, opción 1, nuestras agencias comerciales, Gotita 7838-1462, donde sus reportes tratamos de cerrar ese círculo. Y también en el call center hay una opción muy importante, y es la opción anticorrupción. No se vale a estas alturas del partido, Ernesto, que la gente esté conectándose ilegalmente, fraudulentamente, porque nos están quebrando los sistemas. Ya tenés tus sectores donde tenés mucha más demanda que oferta, tenés un estrés hídrico claro, y si tú te estás conectando fraudulentamente, estás quebrando más los sistemas. Entonces yo creo que eso es súper importante, y también se han identificado personas dentro y fuera de la institución que podrían estar asociadas con esta actividad que no es legal, por decirlo. Estamos monitoreando toda la cuenca alta del Lempa, y como primicia, durante los primeros meses del próximo año vamos a instalar boyas con las cuales con ultrasonido nos sirven como herramientas para matar algas en el río. Entonces yo creo que esto viene a abonar todo el trabajo del equipo que está haciendo en materia de aseguramiento y control de calidad. Por primera vez con el Banco Mundial vamos a obtener un préstamo también de otros $100 millones en materia de resiliencia, infraestructuramente hablando. Y acá vamos a complementar lo que se hizo en Toro Gós, pero en materia de red de distribución, que eso es importante, blindar climáticamente, ya en buen salvadoreño, ir tapando todos esos agujeros que se tienen. También es importante con el Banco Mundial todo el tema de agua no facturada. Vamos a hacer estudios de agua potable y saneamiento. Necesitamos levantar esa línea base en términos de saneamiento para las grandes ciudades, San Miguel, Santa Ana, La Unión. Y tenemos también un importante componente en gobernanza, fortalecimiento institucional. Mucha expectativa creó sobre la base de construir y poder sacar agua del lago de Ilopango a través de una planta, gracias a la cooperación china. ¿Cuál es el avance que tiene este proyecto? Bueno, entiendo va a ser de gran envergadura. Correcto, ese es otro de los hitos que pudimos realizar durante este 2022, y esto tiene que ver con el acuerdo que firmó el presidente en el 2019, y acá ya recibimos el anteproyecto final de diseño. Estamos hablando de $40 millones. No se va a sacar agua per se del lago, sino que lo que vamos a hacer es perforar pozos alrededor del lago. Son 8 pozos que va a incluir una planta de tratamiento, va a incluir toda esa línea de conducción hidráulica, eficiencia energética. Estamos hablando de fortalecer alrededor con 300 litros por segundo, más o menos todo lo que se tiene. O sea, vas a meter más agua. ¿Y cuántos municipios vamos a mejorar? Bueno, vamos a mejorar alrededor de 7 municipios. Estamos hablando de Ilopango,
parte de Soyapango, Santiago Texacuango, San Marcos, San Francisco Chinameca y $40 millones. Esperamos en el próximo año ya pasar un poquito del papel a la acción y concentrarnos en el diseño.